¿Qué es una adicción? Empezamos por ahí, por conceptos básicos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física, ¿no? Sabíamos esto, una adicción ya es catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Y una enfermedad que tanto es física como psicoemocional y que crea dependencia o necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad o incluso hacia una relación. Todo esto es considerado una adicción, ¿no? Ahora, es innegable la cantidad de problemas sociales causados por comportamientos adictivos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, en los problemas como, por ejemplo, la violencia por temas de drogas, de alcohol, problemas intrafamiliares, ¿no? Accidentes de tránsito, esto es algo que se ve todos los días, delincuencia relacionada al consumo de sustancias y también los problemas de salud, especialmente que causan diferentes tipos de adicciones, especialmente las adicciones a sustancias, ¿no? Ahora, como cristianos tampoco somos inmunes a en algún momento caer en un tipo de estos comportamientos adictivos, ¿no? Como seres humanos también somos susceptibles de en algún momento caer en uno de estos comportamientos y por esta razón entonces es muy importante que tengamos la información adecuada sobre primero los diferentes tipos de adicciones, como dije, sean conductuales o adicciones a sustancias, tanto legales como ilegales. Muchas veces cuando pensamos en adicciones, se nos viene a la mente muchas sustancias o cosas ilegales, pero sabemos que en el día a día se puede experimentar también adicciones a cosas legales, ¿no? El alcohol, por ejemplo, es la más famosa de las drogas legales, es el alcohol, ¿no? Entonces, eso por un lado. ¿Qué son los trastornos por consumo de sustancias? Lo primero que vamos a hablar, antes de hablar de adicciones conductuales, es de adicciones por el consumo de sustancias, ¿no? Técnicamente esto es llamado un trastorno por el consumo de sustancias, ¿no? Sabemos que durante toda la historia de la humanidad, los seres humanos han usado diferentes tipos de sustancias para, de alguna forma, alterar sus estados de ánimo o alterar sus estados de conciencia, ¿no? Siempre el ser humano ha encontrado por ahí diferentes sustancias, diferentes plantas, alimentos, cosas que de alguna forma cambian su estado de conciencia o su estado de ánimo y al adquirir todo esto se puede hacer una conducta adictiva y como dije, durante toda la historia los seres humanos han estado con este tipo de problemas, ¿no? Ahora, vayamos a lo nuestro. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema de las adicciones? Esta es una buena pregunta porque muchos pueden decir, pero la Biblia no dice nada sobre las drogas. La Biblia no menciona el hecho de ser adictos como un problema, como un pecado. Sin embargo, yo creo que la Biblia sí nos ofrece ciertos principios eh, sobre este tema. Y específicamente el tema del alcohol, de las bebidas alcohólicas, sí son mencionadas en la Biblia, y eso sí sabemos. Y la Biblia no necesariamente prohíbe o condena el uso de las bebidas alcohólicas, sabemos que no. Se usa, era común en la cultura usar el vino, pero la Biblia sí tiene algunas llamadas de atención o mensajes en contra del emborracharse con el vino, o sea, del abuso de las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, ahí están algunos textos. Proverbios 21 dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente, ¿no? Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente, ¿no? Hablamos ahí del escándalo, de la insolencia por causa del abuso del vino.
Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu, ¿no? Entonces, también hay una advertencia del apóstol Pablo a no emborracharse. Incluso Jesús en Lucas 21:34 dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Jesús advierte que se puede cerrar el juicio incluso por el tema de la embriaguez y de los vicios, ¿no? Se anula el juicio. Y en 1 Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos ahí que el apóstol Pablo está poniendo a los borrachos dentro de la misma lista que los ladrones, los avaros, no los calumniadores, estafadores, porque obviamente no es algo bueno, no es algo que la Biblia acepte. Entonces, más bien es algo que la Biblia condena, el abuso de las bebidas alcohólicas. Como dije, la Biblia no es tanto en contra de usarlas, sino de abusarlas. Ese sí es el problema. Y esto podemos generalizar un poco más. Si bien es cierto, la Biblia solo menciona el tema del vino, de las bebidas alcohólicas, no menciona el tema de otro tipo de drogas, pero hay que reconocer que en la cultura de pronto no eran muy conocidas, pero los principios se pueden generalizar. El principio, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia condena el uso del vino? Porque no tengo juicio, porque no me comporto sabiamente, porque lleva al desenfreno, porque endurece el corazón, incluso dice Jesús. Entonces, es lo mismo que producen otro tipo de sustancias. Entonces, por eso podemos generalizar el principio bíblico para cualquier abuso de cualquier sustancia que altere nuestra mente, ¿no? Entonces, la Biblia tiene mucho que decir sobre el tema de las drogas. Y como dije, aunque la Biblia no condena directamente el consumo, también es claro en algunos textos que la Biblia sí habla de ventajas de la abstinencia. Por ejemplo, si nosotros leemos en Números 6, en los versículos desde el 1 hasta el 8, ¿no? Este es un texto en donde se ordena cómo serían las características de los nazareos. Eran algunos creyentes en el Antiguo Testamento, miembros del pueblo de Israel que hacían votos para vivir una vida consagrada a Dios. Son las instrucciones que Dios le da a Moisés. Dice, el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, un voto que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su voto de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, es decir, mientras dure el voto de nazareo, tampoco se cortará el cabello, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, no podrá acercarse a ningún cadáver, ni siquiera en caso de que muera su padre, su madre, su hermano o su hermana. No deberá hacerse ritualmente impuro a causa de ellos, porque lleva sobre la cabeza el símbolo de su consagración al Señor. Mientras dure el tiempo de su consagración al Señor, se mantendrá santo. Entonces vemos que dentro de estas exigencias rituales del Antiguo Testamento, obviamente, de pureza ritual, estaba también el abstenerse del vino. Entonces, si bien es cierto, no es un pecado en la Biblia el tomar vino, porque culturalmente se lo hacía, pero de alguna forma sí había cierto beneficio mejor en la abstinencia. Por algo se pide esto
de aquellos que hacían el voto de nazareos. Entonces, solo es algo para tener en cuenta. No quiero decir bajo ninguna circunstancia que nosotros todavía estemos en estas exigencias rituales del Antiguo Testamento, obviamente que no, pero solamente es por comentar cómo de alguna forma había ciertos beneficios en la abstinencia para ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir de lo que la Biblia enseña sobre este tema, ¿no? Y sobre adicciones de otros tipos, adicciones conductuales, por ejemplo. El apóstol Pablo también tiene algunas cosas que comentar. No están estos textos de aquí, pero por ejemplo, si buscamos 1 Corintios 6:12, el apóstol Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ahí está el asunto. No dejaré que nada me domine. Y precisamente lo que hace una adicción es dominarnos a nosotros. A veces no lo queremos reconocer, a veces nos cuesta decir que no podemos controlar eso, pero precisamente la adicción es eso, es que ya no podemos controlar. Algo nos está dominando. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Perder nuestro dominio propio por el consumo de una sustancia que está afectando nuestra vida, eso claramente iría en contra de los principios de la palabra de Dios, de nuestros principios cristianos. Si estamos dejando el control de nuestra vida a una sustancia, obviamente estamos actuando en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Bien. Ahora, ¿cómo se tratan estos tipos de adicciones, específicamente las adicciones por el consumo de sustancias?